Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Para estar bien con alguien, tengo que estar primero bien conmigo mismo. Muchas crisis de pareja no son tales, sino que esa persona no estaba preparada. La primera nota del enamoramiento, casi antes que lo físico, la atracción física es muy importante, lo que falla en la sociedad hoy son modelos de identidad sanos. Me decía un periodista de un periódico de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme: me interesa mucho contar la vida de los famosos siempre que esté rota. ¿Qué significa eso? Que hay un fondo morboso en esa información. Que la gente joven tiene un TDAH. La gente está dispersa. La gente joven pues está en 7 cosas y no está en ninguna. Yo creo que un debate que se da mucho en los colegios es sobre cuándo damos el teléfono móvil a los hijos. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Y los primeros educadores somos los padres. Los padres no podemos pretender... Pues parece muy fuerte que una persona pueda ser tóxica en sí. ¿Qué es para usted una persona tóxica? Más que personas tóxicas, que las hay, pero son minoría, lo que hay son reacciones tóxicas. Creo que España es uno de los países que consume más antidepresivos del mundo. Hay 2 notas muy características en esta sociedad, que son: uno, la cultura de la inmediatez, que es que yo lo quiero todo y lo quiero ya. Es que la felicidad tiene que ver con muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, yo en el libro insisto en que la felicidad es... A la de 3. Bien, hoy nos acompaña el doctor Enrique Rojas. Creo que no hace falta presentación, pero bueno, decir que es psiquiatra y es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado por segunda vez una entrevista con nosotros. Pues encantado. Vamos a intentar que la gente se distraiga con lo que decimos y saque alguna idea que se cuele en el escenario mental de los que nos van a ver y a escuchar. Ahora estábamos comentando de que es usted una de las personas, si no la que más libros de no ficción ha vendido, con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos. Entonces, yo me estaba preguntando por qué tanta gente le interesa los temas de salud mental, de psiquiatría. ¿Esto era un fenómeno que antes ocurría? Bueno, se ha producido un fenómeno en la sociedad actual muy importante, que es el psicólogo y el psiquiatra han pasado de ser gente que se dedicaba a temas más o menos de salud mental a ser los médicos de cabecera, ¿no? O sea, suelo decir que los 2 médicos que más han crecido en los últimos años en el Occidente, hablo de Europa, Estados Unidos y los países más desarrollados, son el psiquiatra y el cirujano estético. O sea que ha habido un cambio en ese sentido importante y el hecho de haber vendido muchos libros significa también que han sido temas que están en la calle: la ansiedad, la depresión, el estrés. Yo tengo 2 tipos de libros, unos que son de carácter clínico, que son estos, y otros de carácter psicológico. Por ejemplo, tengo una teoría de la felicidad, remedios para el desamor, sobre crisis conyugales. Acabo de sacar en Nueva York un libro en la editorial Scepter de Nueva York, Love is a Challenge, un libro sobre crisis de pareja. Tengo varios libros en alemán, en ruso, en polaco, en italiano tengo 6, en portugués tengo 7, o en brasileño, ¿no? O sea, temas que están interesando. Insisto, el psiquiatra se ha convertido en los últimos años en la sociedad en el médico de cabecera. ¿Y por qué? Porque el mundo ha cambiado en 20 años más que en un siglo, todo va demasiado deprisa. La auténtica verdad en este momento es que todo es vertiginoso. Lo que valía hace 5 años ya no vale, lo que contaba no cuenta. Es decir, ha habido un cambio. Y al mismo tiempo, el psiquiatra ya no es el médico de los enfermos mentales, sino el médico de la conducta. Es decir, que baja al sótano de la personalidad a poner orden y concierto, ¿no? Entonces se ha perdido la nota dura o fuerte del psiquiatra. Todavía hay gente que no tiene formación psicológica que ve al psiquiatra como un médico raro, ¿no? Pero cada vez menos, ¿no? Hemos copiado el modelo americano. En Estados Unidos el psiquiatra es como el médico de familia, el médico de cabecera, y esto es un dato importante. Y luego, por otra parte, el mundo se ha psicologizado. Es decir, vamos a dar un curso dentro de unos días en Madrid, mi hija María, mi hija Isabel y yo, sobre inteligencia emocional, en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. 1.400 entradas. Me dice mi hija Marian que se agotaron las entradas en 2 horas. Es decir, esto hace 20 años, mis maestros, mi padre, Luis Rojas Ballesteros,
López Ibor, uno de mis maestros, Vallejo Nájera, no hubieran pensado que un curso de 4 horas y media se agotaran las entradas, la gente tiene que pagar por la entrada, es decir, por saber que las conferencias hay que prepararlas y eso tiene un precio, ¿no? Y que a la gente le interesa un tema como este, digo, la inteligencia emocional. El día 16 de abril tengo en el Cine Capitol de Madrid 1.200 personas en Mentes Expertas. Voy a hablar de 7 consejos para ser feliz. Voy a dar un curso en México sobre inteligencia auxiliar, es decir, las herramientas que elevan la inteligencia que uno tiene a un gran nivel, que son, es lo que se llama hoy inteligencia auxiliar, que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación, la disciplina, son elementos fundamentales que si uno consigue meterlos en la ingeniería de la conducta con 15 años, tiene mucho terreno andado, porque son auténticas joyas de comportamiento. Ahora ha escrito un nuevo libro que se llama Comprende tus emociones, ya va por la 5ª edición, creo. Entonces, ¿por qué decide escribir este libro? ¿Por qué este tema y ahora mismo? Bueno, es un tema de siempre, o sea, los 4 grandes componentes de la psicología, hay más, pero los que llevan la hoja candente son la inteligencia, la afectividad, la voluntad y como telón de fondo la espiritualidad. Son 4 grandes acantilados, ¿no? Entonces, el mundo de la afectividad es un mundo riquísimo. Entonces, enseñar a la gente, yo escribo para el común de la gente, no escribo para los psicólogos ni para los psiquiatras, no. Escribo para que todo el mundo que tenga un nivel de capacidad mental medio me pueda entender, que la gente sepa qué significa los sentimientos, las emociones, las pasiones, qué es enamorarse, cómo me mantengo enamorado, cómo perdono a mi marido y a mi mujer y a mí mismo, cómo, es decir, y al mismo tiempo hay que saber que todo el mundo emocional es doble, o sea, todos estos campos afectivos tienen una duplicidad, amor y desamor o odio, alegría y tristeza, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad, empatía y persona tóxica. Es decir, y voy adentrándome, hago 7 pares de emociones donde me adentro en la selva espesa de esa geografía que es tan interesante y que a todos nos toca, porque son cosas que nos pasan a todos a diario. Actualmente vemos en España a muchos jóvenes que van, por ejemplo, a hamburgueserías y hacen una foto espectacular a una hamburguesa para ponerla en Instagram, para ponerla en redes, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que España es uno de los países que consumen más antidepresivos del mundo. Entonces, ¿por qué aparentemente nuestra vida es tan bonita, pero al mismo tiempo pues somos uno de los países que más consumimos? Bueno, el consumo de antidepresivos ansiolíticos está muy, muy parejo en casi toda la Unión Europea. Quizá el país donde se consume más antidepresivos sea Inglaterra, en segundo lugar sería Alemania, y luego ya vienen a continuación los países latinos como Italia, Francia y España, ¿no? Al mismo tiempo por el estrés y el tipo de vida que llevamos. O sea, hay que pensar en lo que está ocurriendo en este momento. Hay 2 notas muy características en esta sociedad, que son, uno, lo que ha llamado mi hija María la cultura de la inmediatez, que es que yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y a esto se le llama la saturación de dopamina. Entonces, se ha sustituido el sentido de la vida por sensaciones placenteras sin parar, sucesivas, inmediatas. Y entonces ahí entra pues el móvil, las pantallas, el TikTok, el sexo, el consumo de sexo, sin mucho fundamento, ¿no? Nosotros frente a la cultura del placer, a la cultura de la inmediatez, ponemos la cultura de la voluntad, que es la cultura de saber esperar y saber continuar. Entonces, yo no quiero todo, ni lo quiero todo ya, sino quiero las cosas gradualmente y saboreándolas. Entonces hoy hay una bulimia de sensaciones, es como la bulimia en la comida sin parar. Aquí es impresiones fugitivas que entran y salen, es un bombardeo, ¿no? Entonces, y esto conduce a un fenómeno nuevo, que es que la gente joven se ha puesto, es masivo, un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, la gente está dispersa, la gente joven pues está en 7 cosas y no está en ninguna. Y entonces enseñar a la gente a tener capacidad para decir que no
a esos estímulos permanentes. Pensemos, por ejemplo, la epidemia juvenil de pornografía que invade el mundo. Un chico de 20 años que lucha por no ver pornografía, no que no la ve, sino que lucha por no verla, ese chico tiene una voluntad de hierro, porque es la presión permanente de invitar al placer sexual, que lógicamente masturbación y pornografía forman un binomio, ¿no? Y esta es una sociedad en donde es muy paradójica, es decir, grandes avances técnicos. Pensemos, acabo de estar hace unos días en Argentina, he estado en México en el Congreso Mundial de la Familia, 11 horas de avión, oyendo a Mozart. El avión no se mueve, es decir, unos avances técnicos. La medicina en los últimos años ha avanzado de forma exponencial. En psiquiatría ni lo cuento. Y al mismo tiempo, masas de gente perdida, a la deriva, sin dirección, sin saber a qué atenerse. Este es, digamos, el tema paradójico de una sociedad repleta de placer, repleta de cosas buenas y al mismo tiempo atrapada en estas redes terribles que es el consumismo, la permisividad, el relativismo y un largo etcétera. Doctor, entrando un poco en materia de su nuevo libro, Comprende tus emociones. ¿Por qué no comprende tus sentimientos? O sea, ¿qué son los sentimientos? Hay una diferencia entre las dos. La palabra emoción tiene hoy en la literatura psicológica más resonancia. La palabra sentimiento tiene quizá una nota más romántica y digamos menos operativa. Pero hay una distinción importante. Los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan a la persona o a la cosa que tenemos delante de nosotros. Y entonces, pensemos la alegría, pues es estar contento con algo que uno ha hecho o que a uno le ha ocurrido, ¿no? Estos sentimientos son la vía regia del afectivo, es decir, la manera habitual como uno experimenta el mundo afectivo es a través del sentimiento, que sería la forma habitual como uno va a México es en avión. La forma habitual como uno va moviéndose en Madrid pues es en autobús o en el coche propio, ¿no? En cambio, las emociones son también estados de ánimo, positivos o negativos, más breves, más intensos y que se acompañan de un correlato somático. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un temor anticipatorio, inquietud, desasosiego, malestar interior que se acompaña de taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores. Es decir, hay un cortejo corporal importante. Y en tercer lugar, sentimientos, emociones, pasiones. La pasión es un estado de ánimo interior de gran intensidad, mucho más breve que el anterior, que a veces se acompaña de manifestaciones somáticas esporádicas, llanto, alegría, alguna sensación corporal, como he dicho, presión precordial, dificultad respiratoria, pero que la pasión tiene una característica que es que nubla el entendimiento, es decir, el mundo racional, el mundo de la inteligencia, desaparece del paisaje personal. Son los tres grandes, digamos, arbotantes de la afectividad. Hay una cuarta, que son las motivaciones, que tienen un estatuto distinto. La motivación viene, la palabra motivación viene del latín motus, que es lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Es decir, lo que, si uno está motivado en alcanzar algo, la voluntad viene enseguida. Por ejemplo, lo que hace una mujer por adelgazar, lo que hace una persona por aprender un idioma, lo que hace un chico joven abogado por ganar unas oposiciones jurídicas, notaría, registro, judicaturas, abogado del Estado. Entonces, la motivación es muy importante, ¿no? Y es lo que hace que nosotros seamos capaces de tener un programa personal. Entonces, las motivaciones pueden ser físicas, pues adelgazar, estar en forma, motivación material, ganar dinero, tener una posición económica desahogada, motivación psicológica, encontrarme a mí mismo, motivación social, tener unas relaciones sociales sanas y positivas que me aporten, motivación cultural, saber de historia, de arte, de literatura, motivación espiritual, tener respuesta a las grandes interrogantes de la vida, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces se abren las motivaciones en abanico. Pero insisto, las dos más importantes son los sentimientos y las emociones, que insisto, son todas bipolares. O sea, tienen, por ejemplo, pensemos, yo soy psiquiatra, nosotros nos pasamos el día, estamos ahora en mi consulta en Madrid, yo estoy aquí desde las 10 de la mañana, son ahora las 9 de la noche, o sea, gente con depresión, con ansiedad, con tristeza, con ideas negativas, con pensamientos obsesivos. Entonces nosotros buceamos, nos sumergimos en la oceanografía
del mundo de las emociones intentando ordenarlas. Y lo primero es que una persona sepa distinguirlas. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? Por ejemplo, hoy hoy en día hay una gran pasión por la felicidad. He estado yo hace poco en Nueva York con una persona que se dice profesor de happiness, que es Ben Hazar, que está en Harvard, ¿no? Y este profesor, que es de origen judío, se dedica solo a hablar de pornografía. Es como si yo, por ejemplo, me dedicara solo a hablar de depresión, tristeza, apatía, decaimiento, melancolía. Bueno, pues la palabra felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas. Se puede decir de muchas maneras, pero es que la felicidad tiene que ver con muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, yo en el libro insisto en que la felicidad es la vocación natural del ser humano, pero la felicidad absoluta no existe. Y no existe porque es imposible tener un estado de plenitud perfecto. Eso se da en el otro barrio. ¿Por qué? Pues por la complejidad de la vida, por las limitaciones que tenemos y además por nuestra cabeza. De eso saben mucho los psiquiatras. Es decir, cuánta gente que lo tiene casi todo empieza a pensar: mira que si me falla, mira que si me pongo, mira que si resulta, mira que si me entra una enfermedad o un problema económico. Entonces, hoy hablamos mucho nosotros los psiquiatras de la voz, se llama así, la voz interior negativa, que la ha diseñado este concepto neurobiológico un neurobiólogo americano que se llama Marcus Reisle, que ha descrito esta especie de, no llega a ser una voz, es un susurro, en inglés susurro es whisper, que se cuela de forma negativa en el escenario mental y boicotea nuestra conducta. Si yo, por ejemplo, voy a una conferencia y salgo de ella, y cuando he terminado la conferencia, pues esa voz me dice: no has estado bien hoy, al principio estás un poco espeso, tenías la boca seca, has estado poco ordenado. Pensemos en una mujer pues que da una charla o que pues, tiene una convocatoria con mucha gente y de pronto pues ella al terminar pues dice: hoy no me encontraba yo guapa, el pelo no me ha quedado bien, me notaba yo que no tenía el maquillaje correcto. Es decir, bueno, aprender a controlar esa voz interior es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras. Uno, dándonos cuenta cuando asoma, es decir, tener una cierta capacidad de autoobservación, que suele darse muchas veces en momentos de relax, en estado tranquilo, empiezan a pensar: tampoco yo he hecho nada del otro mundo, ni tampoco yo valgo tanto, ni tampoco mi vida, o mi familia, o mi mujer, o mis hijos, o yo, o mi historia, ¿no? Reconocerla. Y en segundo lugar, neutralizarla con lo que llamamos nosotros mensajes cognitivos positivos, es decir, me mando una mensajería que me la digo a mí mismo, sin ruido de palabras, interiormente, en frases cortas. Tranquilo, que no pasa nada. Aprende a ver siempre lo bueno de tu vida. Fíjate más en lo positivo que en lo negativo. Educa la mirada para ser capaz de saborear lo bueno que has hecho. Valora tus avances. Reconoce tus defectos y lucha contra ellos. Es decir, se trata de, insisto, una especie de mantras que son en el mundo del oriental, son cosas que uno se repite. En el mundo cristiano son oraciones, cosas que uno se repite y las que uno se va convenciendo. Y doctor, volviendo a un poco al tema de los sentimientos, primero, no sé si se pueden clasificar y también preguntarle cómo nosotros podemos gestionar pues los sentimientos. Bueno, los dos grandes sentimientos son el amor y el desamor de entrada, y también la alegría y la tristeza, ¿no? El amor, decían los escolásticos, que era una frase en latín que la tengo muy aprendida: prima immutatio appetitus ad bonum, que significa: el amor es el primer movimiento de la voluntad hacia algo que descubro como bueno. Entonces, hay muchos amores. El amor es la tendencia, es vis appetitiva, decían los clásicos, es la tendencia hacia algo que descubro como valioso y me inclino hacia él. Entonces, el amor a los muebles antiguos, al romanticismo, a la literatura clásica, a la vida de la naturaleza, a la democracia, a los muebles antiguos, a la pintura de vanguardia, el amor a Dios, el amor entre hermanos, el amor entre un hombre y una mujer. En todo eso late el mismo ritornelo, algo bueno que me aporta y que quiero ir hacia él. En el tema fundamental aquí es enamorarse
y mantenerse enamorado. Entonces, dedico algunas páginas a este tema. Enamorarse es uno de los acontecimientos emocionales más importantes que ocurren, ¿no? Y entonces diría varias cosas, ¿no? Primero, en Occidente el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. El hombre se enamora de la mujer por la belleza externa, casi siempre. Y la mujer se enamora por el oído, es decir, por lo que oye decir de esa persona. Pero la primera nota del enamoramiento, casi antes que lo físico, la atracción física es muy importante, y la atracción psicológica, casi la primera pieza a enamorarse es la admiración. Una persona se enamora de otra cuando la admira. Y esto ocurre en la universidad, pues se ve el profesor de 40 años, que la chica de 20 se enamora del profesor después de un año entero oyéndole, lo ve en días buenos, en días lluviosos, en días luminosos y tal, y va viendo y ve que ese hombre tiene, es digno de admiración por su trayectoria, por lo que representa, por la coherencia de vida, ¿no? Bien, atracción física, psicológica, admiración. Uno se enamora también porque esa persona te ayuda a crecer como ser humano. En el amor auténtico, el otro te ayuda a crecer como persona y al mismo tiempo saca lo mejor de ti mismo y al mismo tiempo es capaz esa persona de cerrar las heridas del pasado que siguen más o menos abiertas. Y entonces se va produciendo una hipoteca mental. Don Quijote dice una cosa muy buena. El Quijote se publica, la primera edición en 1505, la segunda edición en 1515, Cervantes muere en 1516, en 1716, y dice una definición de enamoramiento que da Don Quijote. Dice Don Quijote de Dulcinea del Toboso: la dama de mis pensamientos. Enamorarse es tener hipotecada la cabeza, pensar mucho en alguien. De ahí hay como un telón de fondo. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Dónde estará? Cuando la vea le diré. Eso es enamorar. Y luego la fase final, el enamoramiento ya, digamos, notarial, sería decirle a alguien: no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida no tiene sentido si tú no estés a tu lado. Te necesito. Entonces, enamorarse es, lo diría de esta manera, es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo. Entonces, es fácil enamorarse y es complejo y laborioso mantenerse enamorado. Entonces, mantenerse enamorado significa que el amor es un trabajo artesanal. Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y entonces el amor es entrega, donación. En el amor auténtico, uno busca el bien del otro. Soy feliz cuando hago feliz al otro. Entonces, claro, es un concepto importantísimo, ¿no? Pensemos en este momento en lo que está ocurriendo en la sociedad. Una sociedad bombardeada por estímulos permanentes, en donde la gente lo quiere todo, lo quiere ya, y que la primera epidemia en el adulto hoy es el divorcio. Es decir, es más fácil encontrar en una ciudad como Londres no es Inglaterra, porque Inglaterra es mucho más rica, ¿no? Pero Londres es una capital importantísima en Europa. Es muy raro encontrar familias enteras. El 70% son familias rotas, vueltas a rehacer y vueltas a romperse, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hay que explicarle a la gente que puede haber un amor para toda la vida si se trabaja. Y entonces ahí entran esos elementos que decía yo al principio de nuestra entrevista: la inteligencia, la afectividad, la voluntad y la espiritualidad. Son 4 grandes elementos que forman un edificio sólido. Dice un texto clásico: fundata enim erat supra petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Veo muchos amores hechos con materiales de derribo y no funcionan, y solo ve uno. Nosotros, aquí en nuestro equipo, en el Instituto Rojas STP de Madrid, le recomendamos a mucha gente que no se case. Pero no estás preparado. Decía hace poco, estando en con una pareja joven que llevan saliendo muchos años, 5 o 6 años, y lo han dejado muchas veces, lo han tomado. Y mi hija Isabel, la psicóloga, le explicaba en el pasado, le explicaba a esta pareja la siguiente anécdota. En el pasado había un examen que se llamaba el examen de estado, que se daba al final del preuniversitario, antes de entrar en la universidad, y uno se examinaba de todo: de matemáticas, de historia, de arte, de literatura. Eso es
la vida en pareja. Te examinas de todo. Y entonces, y hay que estar muy preparado. Y hay mucha gente que no sabe las herramientas emocionales, cómo funciona. Y ahí entra, por ejemplo, pues cómo hablo yo en Comprender tus emociones, de la importancia de saber detectar lo que pasa dentro de uno. Es decir, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me pasa? Se cola un pensamiento en mi cabeza y estoy triste, tengo pena o tengo miedo. Pensemos, por ejemplo, la ansiedad es un miedo anticipatorio, el vivir el presente empapado de un futuro incierto. Mira que si resulta, no me irá a pasar a mí. Entonces, cuando uno conoce el mundo de los afectos, de las emociones y tal, uno tiene un gobierno mayor de uno mismo. El gobierno más importante es el gobierno de uno mismo. Y doctor, ¿amamos como nos amaron? Bueno, hay tres leyes sobre el amor, las que yo comento en el libro, que son, primero, la primera ley del amor es, para estar bien con alguien, tengo que estar primero bien conmigo mismo. Muchas crisis de pareja no son tales, sino que esa persona no estaba preparada. Y son crisis personales que aparecen en la pareja, pero no son personales. Segundo, esto que acaba usted de decir, amamos como nos han amado. Es un boomerang. Es decir, uno aprende a amar como ha visto que se le ha amado a uno. Entonces, y eso se ve claramente en las familias que funcionan bien. Hay una reciprocidad de contenidos afectivos, o sea, en donde los papeles se cambian. Por ejemplo, contaba yo una anécdota hace poco que me pasó con mi hija Isabel, la psicóloga. Viernes por la tarde, mes de junio-julio, Madrid a 30 y tantos grados, y nos vamos a merendar. Había sido una semana de mucho trabajo y yo llevaba una lista de cosas para decirle a mi hija, una serie de correcciones. Y cuando empezamos a merendar, en un sitio que hay cerca de donde estamos nosotros, en la calle Serrano, veo que saca ya un papel y me dice, hoy te quiero hacer una serie de correcciones, papá, a ver qué te parece. Entonces yo el papel mío que lo tenía para sacarlo, lo guardo en el bolsillo de la chaqueta y me dice, mira, te quiero hacer varias cosas. Primero, que trabajas demasiado y ya no tiene sentido a esta edad tuya. Segundo, me he dado cuenta que últimamente te ocupas menos de mamá y esto no está bien, deberías cambiar. Tercero, veo que en la biblioteca tienes muchos libros, yo tengo 8.000 libros en mi biblioteca de Madrid, veo que tienes muchos libros, me dice, sin ordenar, y eso no está bien, deberías ponerte a ordenarlos. Me dicen las secretarias que algún día no has comido, no tiene sentido que tú estés un día sin comer solo desayunes y cenes, y yo iba tomando nota primero. Segundo, es decir, en las familias que funcionan bien, los roles cambian y el padre hace de hijo y el hijo hace de padre y la hija hace de madre y se cambian los papeles. Es decir, hay una reciprocidad comunicativa. Una familia que funciona bien, no una familia perfecta, que eso es una utopía. Una familia que funciona bien es una familia en donde hay cercanía, diálogo, comunicación, perdón, alegría, disfrute, gozo. Es decir, se saborean todas las emociones juntas según el momento, ¿no? Y esto, pues es algo que hay que aspirar, ¿no? Pensemos una de las grandes alegrías, pues tener una familia unida, y eso hay que trabajarlo mucho. Y en una familia normal, ¿hay diferencia entre lo que hace feliz al niño pequeño, pues a los padres y a los abuelos? O sea, ¿qué hace feliz a las personas dependiendo de la edad que tienen? Bueno, lógicamente no es lo mismo un crío de 5 o 6 años que está descubriendo la vida que uno que tiene pues ya 12 o 14 que es en la puerta. No olvidemos una cosa. Los psiquiatras sabemos que un niño, por ejemplo, de 1 año y medio maneja 30 palabras, 40, 50. Un niño de 3 años maneja 1000. O sea, en un periodo de 1 año y medio aproximadamente de vida se produce un crecimiento exponencial del lenguaje. Pero no solo el lenguaje verbal. El niño aprende, o sea, el lenguaje es anterior a la gramática. Cuando uno aprende un idioma generalmente... Yo, por ejemplo, he aprendido inglés tarde y he aprendido inglés al revés. La gramática es anterior al lenguaje. Yo empiezo a aprender inglés con un libro. Y ¿cómo se dice? Necesito estudiar más horas cada día. Entonces me voy I need to study more hours every day. Es decir, hago al revés de cómo debe ser, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro, saber la importancia de la educación en la familia. O sea, educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Y los primeros educadores somos los padres. Los padres no podemos pretender
que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Y la primera nota de los padres debe ser el esfuerzo por ser coherentes, que significa que se esfuerzan, que luchan, que ponen de su parte, no es un botón automático, porque hay una buena relación entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, entre la teoría y la práctica, porque uno es lo que hace, no lo que dice, y habla la conducta. Entonces, educar es raíces y alas, fundamentos y capacidad para volar. Educar es amor y rigor, ternura y disciplina, todo mezclado. Y entonces, los primeros educadores somos los padres. Y un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, y esto es fundamental. O sea, en cuántos errores educativos, por ejemplo, esta idea de que a mi hijo no le falte de nada, que lo tenga todo, si es que eso no es educar. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, en mis hijas, ¿no? Mi hija María ha estado, tuvo muchas semanas en Camboya con niñas de la prostitución cuando tenía las niñas 11 o 12 años. Y ella acaba de tener la carrera de medicina. Entonces, viendo, mi hija Isabel estuvo en Senegal con niñas de la calle, viendo niñas sin hogar, es decir, lo que significa ver que las otras realidades, intentar uno, en la medida de sus posibilidades, poner un granito de arena para ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces la educación no se acaba nunca, ¿no? En latín hay dos palabras muy interesantes, que es educare, que significa acompañar, y educere, que significa extraer o sacar fuera. Educar es acompañar con amor y disciplina. Y doctor, ahora que estaba hablando justo de temas de educación, yo creo que un debate que se da mucho en los colegios es sobre cuándo damos el teléfono móvil a los hijos. No sé si tiene una respuesta a eso. Bueno, yo creo que es un tema importantísimo, es complicado porque hay que pensar que cualquier niño de 7 o 8 años que coge un móvil se distrae y se queda enganchado en cualquier cosa que el móvil le pueda ofrecer. Entonces yo creo que lo ideal es poner una cota. Primero, que el niño empiece a tener móvil con 13 años, en torno a 13 años, y segundo, hacer restricciones del móvil. Es decir, por ejemplo, lo que se está haciendo en muchos colegios en la Unión Europea, que en la clase no hay móvil. Entonces, ¿por qué? Porque el móvil produce una sensación permanente de contacto epidérmico con la realidad. Entonces, muchas veces incluso pasa en el adulto, que uno va a una reunión y estoy saliendo, estoy llegando, es decir, que no tiene mucho fundamento, ¿no? Y luego, por otra parte, la adicción a las pantallas. Hay que pensar en este momento lo que ha pasado en Estados Unidos. Hay un debate muy fuerte contra TikTok. TikTok ha diseñado, los hijos de los dueños de TikTok no ven esta aplicación. ¿Por qué? Porque el diseño es para quedar enganchado. Es decir, es divertido, es epidérmico, es superficial, no te exige nada, te metes en la escena, te diviertes y puedes pasar 3 o 4 horas enganchado, ¿no? Entonces, enseñarle con disciplina a los hijos, esa enseñanza sería, diría yo, una nota a pie de página. Uh-huh. Hacer atractiva la exigencia. La exigencia es dura, pero hay que hacerla atractiva, ¿no? Entonces, y es enseñarle a ser libre. Es decir, uno queriendo ser libre se convierte en esclavo. Ha dicho dar el móvil a los 13. Sí, en torno a los 13. Y luego saber regular en las familias el uso del móvil y en los colegios. Ahora se está haciendo. En Madrid, en muchos colegios, ya en la clase no hay móviles, ¿no? El móvil es una tendencia terrible a engancharse. Muy poca gente joven utiliza el móvil de forma inteligente. Doctor, en su libro también habla de las personas tóxicas. Este es un término que se usa bastante, pero al mismo tiempo pues parece muy fuerte que una persona pueda ser tóxica en sí. Entonces, no sé si podría explicarnos qué es para usted una persona tóxica. Más que personas tóxicas, que las hay, pero son minoría, lo que hay son reacciones tóxicas. Es decir, tendencias que se hacen frecuentes en el comportamiento de ser personas duras, que dicen lo más difícil, lo más negativo, y que siempre sabe ver el ángulo malo de la persona que está enfrente. Esa sería la tóxica. Tóxica es alguien que no tiene filtro para lo negativo y que te va diciendo las cosas peores. De hecho, cuando al corregir a alguien hay una expresión que se dice en el mundo clásico latino, se dice fortiter in re, suaviter in modo, que significa ser claro en el contenido y suave en la forma. Entonces, las personas tóxicas son personas que producen un rechazo, porque
pueden llevar razón en lo que dicen, pero el modo, la manera, el estilo los descalifica. Y eso es muy negativo. La persona empática, la palabra empatía, que se ha puesto de moda en los últimos años en la cultura psicológica, significa la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Es decir, me pongo en tu piel, me pongo en tus circunstancias, me meto, y entonces comprender es aliviar. O sea, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa con nuestros pacientes? Dice, doctor, ¿usted comprende lo que le acabo de contar? ¿Capta usted? El hecho de sentirse comprendido es saber que alguien ha captado la piedra filosofal de lo que le está ocurriendo. Y doctor, usted también habla de la paz y el equilibrio. Entonces me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, ¿las personas humildes tienen más paz o más serenidad? Las personas que necesitan menos cosas para vivir, me refiero. Y luego también preguntarle cómo conseguir pues una paz, que al final creo que es lo que la gente Bueno, busca. decía los clásicos que la humildad es la verdad. O sea, cuando uno se analiza un poco a fondo, pues uno ve, es decir, lo que decían los clásicos, solo sé que no sé nada. A medida que uno más conoce en cualquier tema, se da cuenta lo ilimitado que es el conocimiento. Por ejemplo, en psiquiatría, piense usted que en psiquiatría en este momento hay muchas especialidades dentro de la psiquiatría. Un psiquiatra dedicado solo a depresiones infantiles. Yo en Nueva York recuerdo haber estado en la NYU, que es la segunda universidad después de Harvard, en el Bellevue Hospital, que está en la calle 27, esquina Primera Avenida, que pertenece a esta universidad privada, en el departamento de vomitadoras crónicas. O sea, equipo de psiquiatras dedicados solo a gente que tiene anorexia, bulimia, cuyo principal síntoma es vomitar. O el departamento de suicidología, gente que se dedica solo a suicidio. Yo hice mi tesis doctoral sobre el suicidio hace muchos años. Estudié 213 intentos de suicidio no consumados. Es decir, la hiperespecialización. Crisis de pareja, esto no existía hace 30 años. Por ejemplo, hay dos americanos que tengo muy buena relación con ellos, Gottman y Silver, que dirigen el Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, solo se dedican a crisis de pareja. Es decir, la hiperespecialización hoy es una constante, ¿no? Y por otra parte, nosotros somos, nuestro equipo de Madrid del Instituto Rojas y Tapé, somos generalistas de la psiquiatría. Yo veo, pues en un día como hoy, pues haber visto pues depresión, ansiedad, estrés, una persona obsesiva, es decir, el panorama de catálogo de cosas psicológicas de lo más diverso, ¿no? ¿Y qué es lo que más ve usted en consulta? Bueno, las tres cosas que más vemos nosotros por orden de estadístico. La primera son depresiones en plural, tanto depresiones endógenas, bipolares como monopolares, como depresiones exógenas, que son reacciones depresivas. En segundo lugar, ansiedad. Lo que más vemos sería en segundo lugar la ansiedad, en dos formas. La ansiedad flotante, lo que se llama trastorno parcial generalizado o crisis de pánico. Y en tercer lugar, la tercera cosa que más vemos son trastornos de la personalidad. Es decir, la American Psychiatric Association de Nueva York ha tipificado de forma muy precisa las principales enfermedades, se le llama así, son las principales enfermedades de la personalidad. Entonces, nosotros, los psiquiatras, lo que hacemos cuando diagnosticamos a alguien de un trastorno de la personalidad, lo hacemos después de un estudio de horas con esa persona, no es una cosa que se hace sobre la marcha. Entonces, y aparece pues una persona histérica. La persona histérica es una forma de ser que consiste en dos cosas: tendencia a llamar la atención, dificultad para pasar desapercibido y la tendencia a convertir los problemas en dramas. Son tres notas que se hospedan en su interior. La personalidad límite, en inglés se llama borderline, que es la personalidad impulsiva, que es una personalidad que tiende a tener comportamientos rápidos y inmediatos sin pensar en las consecuencias de ese hecho. ¿A dónde me alcanza? Tiene esta personalidad incontinencia verbal, tendencia a ser muy duros de palabra, grandes cambios de ánimo, oscilaciones del humor, ideas y o tendencias autolesivas por cosas pequeñas. La personalidad inmadura, por ejemplo, yo acabo de hacer el prólogo de la obra de Dyer. Dyer es probablemente uno de los 2 o 3 autores de autoayuda más importantes del mundo. Y en la edición española, que han hecho una edición elegante, acartonada, Dyer, Tus zonas erróneas, se llama el libro, aparece un prólogo mío de 20 páginas, en donde yo hablo de la inmadurez general y la inmadurez sentimental. O sea, una inmadurez sentimental significa no saber gestionar de forma sana el mundo afectivo. Mientras que la inmadurez general se refiere a no he sabido diseñar o no sé diseñar
un proyecto de vida en donde se hospedan, residen, habitan el amor, el trabajo, la cultura, la profesión, las amistades. O sea, es un mundo que está lleno de matices. Antes había entrado la pregunta de la paz. Cuando eres joven, la felicidad consiste en grandes aventuras, subidas, bajadas, experiencias apasionantes. Cuando eres mayor, cuando tienes 50 años, de 50 años en adelante, la felicidad consiste en paz interior. Y la paz es serenidad por dentro, es decir, capacidad para aceptar la realidad personal y perdonarse uno a sí mismo errores, fallos, salidas de la línea trazada, ¿no? Entonces, la felicidad consiste en paz interior y alegría. Es un binomio muy importante, ¿no? Aprovecho, nota a pie de página, para decir algo más de la felicidad que antes lo he dejado en el aire. La felicidad para mí consiste, insisto, se la puede afrontar de muchas maneras y tiene muchas expresiones, pero para mí consiste fundamentalmente en dos cosas. Primero, tener una personalidad equilibrada. Sería una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad, es tener una personalidad bien conjugada, no perfecta, sino donde hay una armonía interior. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida. O sea, personalidad y proyecto. Y el proyecto de vida es un programa que yo he ido dibujando, en donde aparecen 4 grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad. Por lo tanto, la felicidad, siguiendo este curso de ideas, es una pentalogía en donde yo exploro, capto, registro, me adentro en estas 5 grandes vertientes. Mi forma de ser, que entonces me llevo bien conmigo mismo, tengo un cierto equilibrio psicológico. En segundo lugar, la vida afectiva, no hay felicidad sin amor. En segundo lugar, la vida profesional, es decir, que he elegido yo en mi vida de trabajo, ¿no? Nos pasamos la vida trabajando. En tercer lugar, la cultura. La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. La cultura es libertad, la cultura te hace volar, dice un poeta español del siglo de oro. Volé tan alto, que le di a la caza alcance. Eso es la cultura, volar alto, ¿no? Y es tener un baño de cosas fundamentales, pues en la literatura, el arte, la poesía, la historia del propio país, la historia de Europa, es decir, saber de esas cosas, tener un cierto conocimiento, una cierta curiosidad, ¿no? Para eso hay que apagar el móvil, la televisión, las redes sociales, ¿no? Amor, trabajo, cultura y amistad, ¿no? La amistad es uno de los grandes platos en el banquete de la vida. La amistad es donación, intimidad y confidencia, y significa que yo dejo entrar a alguien en mi vida y viceversa, que conozca la realidad de mi persona. Entonces eso se produce una comunicación profunda en donde uno cuenta con el otro, ¿no? Entonces la amistad es fundamental, ¿no? Y hay que trabajarla. Nota a pie de página: no hablar nunca mal de nadie. O sea, la amistad, lo diría de esta manera: la amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Me gustaría preguntarle también, doctor, sobre cómo envejecer de manera adecuada, o cómo para usted sería la mejor manera de envejecer, porque hay gente mayor que está muy sola, hay gente mayor que no quiere. La primera, diría yo, uno se hace viejo, sería una observación que quiero dejarla aquí. Uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. O sea, uno se está envejeciendo cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Por lo tanto, para no envejecer, tener siempre ilusiones por cumplir, objetivos concretos que sean medibles, ¿no? Y luego aceptar la realidad de lo que es la vida. Es decir, yo estoy en la Real Academia Gastronómica Española, en donde el que ha sido presidente hasta hace poco, Rafael Ansón, pues tiene 89 años. El segundo de abordo tiene 87. El tercero tiene 85. Es decir, y todos están bien, y todos están contentos, y disfrutan con una copa de vino, con una gastronomía. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que aceptar la realidad. El hombre es un ser que se muere. O sea, yo suelo decir que toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, el marido, la mujer, un hijo, un padre, entonces uno dice: hay que ver lo que es la vida. No te llevas nada. Yo, porque tengo una biblioteca enorme, pues yo cuando me vaya al otro barrio no me llevo ningún libro, ¿no? O sea, ¿qué se lleva uno al otro barrio? Pues uno se lleva lo que ha hecho por los demás. Es decir, hay que pensar, ahí entra la espiritualidad. La espiritualidad es importantísima
nosotros somos hijos de la tradición judío-cristiana. Nosotros tenemos dos grandes libros que son el Pentateuco, que es la Torá judía, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros excepcionales, que es la raíz del pensamiento judío, y luego tenemos para nosotros lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo, la parte que no corresponde al mundo judío, los Salmos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante la respuesta. Y luego tenemos un tercer libro que es el Corán, que es el libro séptimo después de Cristo, que es lo que Mahoma recibió del contacto con la divinidad, y que lo plasmó en este libro, que es importantísimo, que 1.100 millones de personas más o menos siguen la doctrina que hay en ese libro, ¿no? Entonces, yo muchas veces me gusta, esto lo hacer con el Quijote, ¿no? Pero luego al hacer con estos libros, uno coge la Torá y la abre al azar y se encuentra pues el Génesis capítulo 37, en donde José, el 11º hijo de Jacob, es vendido a una caravana de ismaelitas que pasaban camino de Egipto, ¿no? Y José pues fue terrible, ¿no? Lo vendieron sus hermanos por envidia, y cuando se los encontró años más tarde, es un texto antológico, Génesis 37 a 41, 42, dice él, el perdón es superior al odio y a la venganza. O sea, perdonar es más grande que odiar. Si abrimos el Evangelio al azar, pues nos encontramos con Jesús de Nazaret. Un día pasa por Galilea y se encuentra una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. En el mundo, en la tradición hebrea, esas mujeres morían lapidadas. Y Jesús pasaba por ahí. Y lo cuentan los periodistas, que no los evangelistas, cuentan que Jesús le preguntaron, ¿qué hacemos? Y la anécdota tiene gracia. Dice que Jesús se puso a escribir con el dedo en el suelo. Entonces se preguntan, ¿qué estaría escribiendo, no? Y le insisten, ¿qué hacemos? Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron todos, empezando por los más ancianos, ¿no? Si abrimos el Corán al azar y le preguntan a Mahoma, ¿a cuál de tus 3 hijos quieres más? Y dice Mahoma, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure y al viajero hasta que vuelva. 3 grandes libros que nos dan un sentido espiritual. Nosotros nos quedamos con los 2 primeros, ¿no? Entonces, cuando tienes un sentido espiritual de la vida, tienes mucha paz interior, porque tienes claras las ideas, tienes un fondo providente, y al mismo tiempo eres una persona moderna del siglo XXI, no eres una persona anticuada, ¿no? Y esa ecuación natural y sobrenatural, lo inmanente y lo trascendente, lo horizontal y lo vertical, te elevan de nivel, ¿no? Entonces, insisto, los 4 grandes temas de la psicología están en esa línea: inteligencia, afectividad, voluntad, que no he hablado de ella, y la espiritualidad, ¿no? Entonces, y trabajarlas. Entonces, es un trabajo artesanal que hacemos cada uno con nosotros mismos, ¿no? Doctor, hablaba un momento de un poco de la muerte. Entonces, me gustaría preguntarle, cuando le he preguntado por ser ancianos, etcétera, ¿cómo dejar ir a una persona de manera adecuada? Bueno, hay que pensar que o sea, lo que es la preparación para la muerte, ¿no? O sea, toda muerte es siempre un impacto muy fuerte, o sea, es una emoción indescriptible, ¿no? Entonces, la preparación para la muerte es buscar las respuestas en la espiritualidad judeocristiana, ¿no? Yo cuento una anécdota que me pasó hace tiempo. Una paciente mía que me llamó un día por teléfono, me dice, la secretaria llama a una señora que quiere despedirse de usted, y no me entendía bien si es que se iba o que estaba aquí. Entonces me la pasa a la secretaria y me dice, soy la hija de esta persona que es mi madre, que está con cáncer, se muere, está en el hospital y quiere que usted venga a decirle adiós, porque usted ha sido su médico, usted la ha tratado, me trató a mí también, me dice la hija por teléfono, y me gustaría, y digo, pues iría a verla dentro de unos días. Me dice, no, doctor, si es que mi madre está con cáncer terminal y se muere. Digo, bueno, pues mañana voy a verla. Entonces voy al hospital, me encuentro una señora pues de 80 y tantos años sentada en la cama. Me dice, doctor, fíjese usted que no debería haber ido a la peluquería para que usted me viera guapa, pero fíjese usted qué pelos tengo. Y me gustaba esa reacción femenina, ¿no? Y me dice, pues me alegra que usted venga porque yo estoy muy preocupada porque me muero, me han dicho los médicos que me muero,
¿Y qué me voy a encontrar? ¿Cómo voy a morir? Tengo mucha ansiedad. ¿Cómo se para el corazón? ¿Cómo me ahogo? Y luego, ¿qué me voy a encontrar, doctor? Porque usted me conoce en mi vida. Yo he tenido depresión. Usted me ha ayudado. Eh, ¿Qué me diría? Entonces me siento en la cama, le cojo la mano y le digo, repite conmigo lo que te voy a decir ahora. Ten en cuenta que yo te conozco, hacía tiempo que no la veía, pero te conozco bastante bien porque te he visto muchas veces en nuestro instituto, ¿no? De psiquiatría. Y le digo, repite lo que te voy a decir. Entonces le cojo la mano y le digo, repite conmigo esto. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y va repitiendo. Abandono lo pasado, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y va repitiendo lo que yo le decía. Repite conmigo, Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia y el futuro a tu providencia. Señor, y ya las hijas estaban llorando. Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Y no sé por qué arte de magia vino a mi cabeza en ese momento el Salmo 17, que me lo leía mi madre de pequeño. Y digo, repite conmigo el Salmo 17. Y, Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza, mi alcázar. Va repitiendo conmigo. Me fui y horas más tarde me llama su hija, doctor, mi madre se ha muerto. Ha sido la mejor pastilla que le ha podido usted dar a ella. Se ha ido con paz. Es decir, entonces la preparación para la muerte, si no tienes un sentido de la vida, pues hay que descubrirlo, hay que pedirlo. Por ejemplo, me dieron a la cabeza el Centro de Cuidados Paliativos Laguna de Madrid, que empezó hace 10 o 12 años y eso es un centro. Me decía uno de los directores, Ignacio López Jurado, médico, y Lourdes de la Cueva, que fue directora, que nunca en los años que han estado le ha pedido a nadie la eutanasia. Gente que no creía en nada, el saber que hay alguien que te coge la mano, que te intenta comprender en ese momento que es una emoción indescriptible, que te vas de este mundo al otro, que no vuelves, ¿no? Entonces, bueno, pues el sentido humano, o sea, los médicos tenemos una parte humana. Nosotros no vemos gente que tiene un número, sino que es una historia que tienes enfrente y que tú tratas de intentar hacer lo que puedas por esa persona dentro de tus limitaciones, ¿no? Entonces, insisto, por eso el psiquiatra se ha convertido en el médico más cercano, o sea, porque la gente te cuenta su vida de milagros. Yo muchas veces no tengo capacidad para captar todo lo que me quieren decir, porque digo, vamos, deja esa parte que me quieres contar para otro día, porque ya no doy más de sí, ¿no? Entonces, bueno, pues, y ahí entra pues la importancia de la cercanía, ¿no? O sea, el psiquiatra se ha convertido pues en el médico el médico más, yo diría el médico más humano, si es que se puede hablar así. Pues ya para terminar, doctor, me gustaría preguntarle, y esta es una pregunta que nos pusieron en un bloque que pusimos en redes sociales, hay mucha gente que preguntó, y una que me sorprendió, porque creo que es así, es ¿por qué nos emociona tanto ver a una pareja de ancianos de la mano andando por el parque? Bueno, porque en ese momento uno está contemplando un amor duradero, o sea, un amor para siempre, ¿no? Y esto, insisto en lo que he dicho antes, es un amor que se trabaja, ¿no? O sea, Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice, cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional, no los grandes. Entonces, y ahí entra la alquimia del amor, que es el detalle pequeño con el otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para hacer a mi mujer o a mi marido más feliz, ¿no? Entonces uno ve esas vidas, es decir, en el fondo, pensemos, lo que falla en la sociedad hoy son modelos de identidad sanos. O sea, pensemos, me decía un periodista de un periódico de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, me decía, me interesa mucho contar la vida de los famosos siempre que esté rota. Yo quiero contar la vida de los que tienen fama, no de los que tienen prestigio, pero con una condición sine qua non, que esté saltando por los aires. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un fondo morboso en esa información. Entonces, la gente necesita modelos sanos, modelos atractivos. Yo recuerdo cuando yo era joven en la universidad, y estudiaba medicina, yo decía, cuando yo sea mayor, me gustaría parecerme a este profesor. Yo tenía la imagen de mis padres, o mi hermano mayor, mi hermano Luis, que fue notario. Me gustaría parecerme, yo aprendí, por ejemplo, a estudiar de mi hermano el mayor, que era
muy estudioso, estudió Derecho y luego hizo notarías, y yo vi cómo él aprovechaba el tiempo, cómo él subrayaba con una regla y un bolígrafo. Y yo digo, pero, o sea, modelos de identidad, es decir, referentes que tiran, que empujan de nosotros, ¿no? Y hoy, por desgracia, sobre todo en los medios de comunicación social, se presentan los modelos saltando por los aires. Entonces, claro, y eso lo vemos, pensemos, pues, un ejemplo, la Casa Real Británica, que ahora todo el mundo está hablando del Príncipe Carlos, que ha tenido, el hombre más elegante de Europa, que ha tenido cáncer, ¿no? Y uno ve la vida de la familia real británica, que es pública y notoria, y uno ve, pues, lo que ha pasado con esa familia, ¿no? En Europa hay 9 monarquías, ¿no? Y uno puede, digo, asomarse a las vidas, a la vida y milagros de los monarcas, ¿no? Entonces, necesitamos modelos de identidad sanos, atractivos, sugerentes, que tiren de nosotros, que empujen hacia adelante, que hagan que seamos capaces de hacer cosas que tengan una visión humana. Es decir, el grado más alto de la educación, se puede decir, la guinda del pastel de la educación consiste en qué puedo yo hacer por los demás para ayudarles a ser mejores seres humanos. Pues eso es todo. Doctor Enrique Rojas, de verdad, muchísimas gracias por haber estado una entrevista más con nosotros. Muchas gracias. A la de tres.